Ok, estamos en el curso Interpretación de Sueños desde una óptica bíblica, cristocéntrica, evangélica, y vamos a iniciar este curso en Interpretación de Sueños con la clase Introducción. Puede usted apuntar eso, Introducción a la Interpretación de Sueños. Introducción a la Interpretación de Sueños. Ok. Vamos a iniciar, amados del Señor, con una pregunta. Y esto lo vamos a hacer bastante práctico en este curso. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué son los sueños? ¿Qué son los sueños? Porque a veces tenemos una cosmovisión psicológica de los sueños, y está bien porque la psicología, la psiquiatría y la neurociencia son las ciencias o prácticas que se han atrevido a estudiar, profundizar el tema de los sueños, aunque en algo concluyen estas tres ciencias o prácticas, y es que aún los sueños son área de investigación, concepto de investigación para ellos. Bien, nosotros no vamos a tomar esa parte. Vamos a tomar la parte para dar respuesta a qué son los sueños. Uno, la parte teológica. Dos, la parte bíblica. Y digo que parte teológica porque pareciera que muchas veces algunos conceptos de la teología van más en base a una filosofía y no vas en base a un concepto bíblico. Entonces, según la teología, ¿qué puede decir la teología respecto a los sueños? Bueno, en distintos tratados que se han hecho en los últimos tiempos, se ha llegado a una conclusión dentro de las tres corrientes más predominantes del cristianismo, como lo es la Iglesia Católica o el catolicismo, los protestantes evangélicos, en este caso, y la línea ortodoxa. Estas tres líneas, que son las más fuertes del cristianismo, han llegado a la conclusión de que definitivamente los sueños pueden llegar a ser un canal de comunicación divino, que estos no son superiores a la Biblia, que deben de ser analizados a la luz de la palabra. Ok. Ahora bien, esa es la posición de la teología, pero es la misma posición de la Biblia. Vamos a analizar el primer texto bíblico y por favor, este texto usted se lo tiene que aprender desde memoria. Así que hágase el favor de escribirlo, por favor. Job, capítulo 33, verso 14 y verso 16. Job, capítulo 33, verso 14 y verso 16. ¿Por qué digo que se lo debe aprender de memoria? Porque usted, como soñador de sueños o persona que logra comprender lo que sueña, créame, va a tener mucho ataque. El tema de los sueños es muy atacado, y es atacado porque no se predica, no se enseña, no se conoce, no porque no sea bíblico. Y lamentablemente lo van a atacar son gente que se supone que están dentro del pueblo de Dios. Yo no quiero que usted se vaya a sentir incómodo, malito, nostálgico, no, sino que usted, gracias a que ha investigado, gracias a que tiene una realidad, usted pueda estar tranquilo de todas esas opiniones. Ok, Job capítulo 33, verso 14. Esta sería la primera cita insignia referente al tema de los sueños. Dice lo siguiente: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces les revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ok. Cuando alguien quiera venir donde usted a decirle que los sueños no son bíblicos, esto es evidencia de que no hay un estudio serio referente a ese tema por parte de esa persona. Porque yo no puedo decir que los sueños no son bíblicos cuando la Biblia en Job capítulo 33
verso 14, 15, 16, me dice de que Dios habla a través de los sueños y que habla con un propósito, revelar el consejo a los hombres. Ok, eso es lo que dice la Biblia respecto a los sueños. Ahora bien, si nosotros analizamos la historia, nos encontraremos un personaje bastante interesante, Orígenes de Alejandría, alrededor de 285 después de Cristo. Este hombre era teólogo y era un hombre con un concepto filosófico bastante fuerte. Fue este hombre quien, yo no voy a decir que propuso, porque esa propuesta o esos conceptos venían de Platón y Aristóteles, que fue de donde él pudo sacar el estudio, unirlo con la Biblia y llegar a la conclusión entonces de que los sueños podían llegar a ser un canal de comunicación divina. 1, 2, que existían 3 tipos de sueños. Usted ha escuchado muchas veces que hay gente que dice que existen 3 tipos de sueños. La cuestión es que quizás usted no sabía de dónde venía ese concepto. Ese concepto viene de un hombre llamado Orígenes de Alejandría. Era teólogo y era un hombre con un concepto filosófico bastante fuerte, alrededor del año 280 después de Cristo. Ahora bien, este hombre hizo unos estudios bastante serios y llegó a la conclusión de que los sueños verdaderamente podían llegar a ser un canal de comunicación. Ahora bien, si nosotros analizamos Job capítulo 33, verso 14, nos damos de cuenta de que verdaderamente es así. Porque Job capítulo 33, verso 14 dice que en una o en 2 maneras habla Dios. Cuando se nombra la palabra habla, esto tiene que ver con comunicación. Con comunicación. Y entonces más adelante dice por sueño. O sea que es una comunicación a través de los sueños. En palabras simples, los sueños son un canal de comunicación. Entonces, cuando usted le pregunten qué son los sueños, usted simple y llanamente, gracias al concepto bíblico, usted va a decir, los sueños son un canal de comunicación divino. O puede usted tomar la posición de la teología cristiana en base al acuerdo o al tratado de sus 3 corrientes más fuertes. Y a mí me gusta usarlo, tratarlo de esa manera. A mí me gusta decirlo de esta manera. Los sueños pueden llegar a ser un canal de comunicación divino. Y digo que pueden, ya que existen otro tipo de sueños que al no venir de parte de Dios, lógicamente, no son un canal de comunicación divino. Pero no hay ningún inconveniente si usted lo plantea, que los sueños son un canal de comunicación divino o que los sueños pueden llegar a ser un canal de comunicación divino, que son cosas distintas. Ok. Cualquiera le podría decir a usted lo siguiente, como me pasó a mí en un día en un debate. Cualquiera le podría decir a usted lo siguiente, y es que los sueños, en esta ocasión, aparece esa expresión es el Antiguo Testamento. Y que eso se da porque el Espíritu Santo no estaba morando con nosotros, sino que descendía de tiempo en tiempo sobre sacerdotes, reyes y profetas. Ok. Entonces, llevemos este concepto de sueños al Nuevo Testamento. Llevémoslo al Nuevo Testamento. Específicamente, podemos llevarlo a muchas partes, pero vamos a coger un texto bastante interesante. Y es el libro de Hechos a la altura del capítulo 2, verso 16. Usted debería apuntar esa cita también. Hechos, capítulo 2, verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, hablando del apóstol Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Por eso es que la profecía abunda tanto hoy. La profecía tiene que ver hoy en día con la gracia. Vuestros jóvenes verán visiones, eso abunda hoy. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, lo curioso es que la palabra anciano que utilizó Pedro ahí, aunque estaba hablando de niños, jóvenes y ancianos, la palabra ancianos, aunque estaba hablando de etapas de la vida en una persona, la palabra anciano que utilizó es la misma que Pablo utiliza para referirse a los líderes espirituales, hablando de obispos, etcétera. Entonces, lo que esto nos hace entender es que no necesariamente se tiene que tener canas para tener sueños. Y si alguno quisiera decir que Pedro sí lo dijo así, entonces, ¿cómo explicamos que los niños y los jóvenes tienen sueños hoy en día? Ok. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento nosotros vemos evidenciados que Pedro en cierta ocasión habló de que los sueños se iban a empezar a dar más que en la antigüedad. Dicen los postreros días. Y cualquiera podría decir, pero que los postreros días era el tiempo contemporáneo en el cual estaba Pedro. Los postreros días no solamente incluye el tiempo contemporáneo en el cual estaba Pedro, sino que incluye este tiempo y va a incluir hasta el tiempo en que Cristo venga, que es cuando el Espíritu Santo entonces va a ser tomado de la tierra. Mientras que el Espíritu Santo esté aquí, habrán esas manifestaciones por parte del Espíritu Santo sobre mucha gente. Ok. Entonces nosotros, gracias a estas dos citas, una en el Antiguo y una en el Nuevo, definitivamente nosotros podemos llegar a la conclusión de que los sueños sí son un canal de comunicación divino y que es algo que no pertenece solo al Antiguo Testamento, sino que es algo que se vio y se ve en ambas dispensaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en el tiempo de la ley, y yo estoy completamente seguro que aún mayor en el tiempo de la gracia, que Dios utiliza los sueños inclusive para hablar, para ser llamado a gente en este tiempo que no va a la iglesia, que no son cristianos, pero que cuando uno escucha los sueños que ellos cuentan, evidentemente es un llamado que Dios le está haciendo para que cambie de vida y para que pertenezca a su pueblo. Ok. Entonces, respondiendo en conclusión, para cerrar el primer punto, a la pregunta, ¿qué son los sueños? Los sueños, según la Biblia, son un canal o pueden llegar a ser un canal de comunicación divina. Esos son los sueños. Un mecanismo que Dios estableció para comunicarse con los seres humanos. Un lenguaje, algunos lo dicen de esa manera y también es válido. Esos son los sueños. ¿Sí ven? ¿Sí ve que es distinto al concepto psiquiátrico muchas veces o el concepto el concepto de la psicología, inclusive el concepto de la neurociencia que habla sobre un movimiento complejo del cerebro que involucra muchas partes? Entonces, es algo espiritual. Por eso yo soy de los que pienso que los sueños son experiencias espirituales. Ahora bien, lo que sí es una realidad, y vamos a entrar al punto número 2 esta noche, lo que sí es una realidad es lo siguiente: no todos los sueños son de Dios. No todos los sueños son de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Orígenes de Alejandría? Les platicaba que era un teólogo en el segundo siglo de la iglesia primitiva y era un hombre con un concepto filosófico bastante fuerte, que había hecho algunos estudios teológicos y que había tomado algunos pensamientos, inclusive escrito de obras representativas como hombres como Platón o Aristóteles, y había llegado a la conclusión de que existen tres tipos de sueños.
Ahora bien, vamos a empezar a analizar eso a la luz de la palabra, porque podrían existir muchos más tipos de sueños. La verdad es que sí existen muchos más tipos de sueños, pero yo diría que esta es la base. Esta es la base. Es como, son como tres árboles, pero de cada árbol se desprenden muchas ramas. Ok. Vamos a analizar a continuación los tres tipos de sueños que existen según la Biblia. El primer tipo de sueño es el sueño que viene de parte de Dios. Orígenes de Alejandría, para proponer esta idea, expresó tres citas bíblicas, las cuales nosotros vamos a analizar hoy. Y la primera es Génesis capítulo 20, verso 3. ¿Puede usted escribirla, por favor? Génesis capítulo 20, verso 3. Yo lo voy a leer. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ok, dejémoslo hasta allí. Dejémoslo hasta allí. Y ese es una de mis versículos favoritos para hablar de los sueños lúcidos. Ok, la escritura dice que Dios vino a Abimelech en sueño de noche. Totalmente claro de que existe entonces un tipo de sueño que viene de Dios. Ok. Orígenes no se quedó en esa sola cita, sino que también se ubicó y expuso una segunda cita en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 3, verso 5, otra de mis citas favoritas referente al tema de los sueños. Escuche cómo dice esto. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Ok, usted sabe lo que pasó ahí. Usted sabe, algún día hablaremos de eso. Es exquisito el conocimiento que hay ahí en ese escrito. Ok, entonces vemos una segunda ocasión donde la Biblia es la que dice que Dios se le apareció a un hombre llamado Salomón en sueños. Otro ejemplo de un sueño lúcido. Ok. Analicemos una tercera cita. Mateo, capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok. Aquí vemos en esta ocasión que no se utiliza la palabra Dios, sino que se utiliza la palabra ángel, porque cuando un sueño viene de parte de Dios, puede ser propiciado por el Espíritu Santo, puede ser propiciado por un ángel, en fin. Entonces, el concepto es que viene de un sueño, de un agente divino. Tenemos tres citas y podríamos invocar más, pero tenemos tres citas totalmente claves y claras que nos hacen entender a nosotros esta noche que hay sueños que vienen de parte de Dios. Creo que no hay margen de discusión. No solamente está quedando claro de que Dios habla a través de los sueños, no solamente está quedando claro que los sueños pueden llegar a ser un canal de comunicación divino, sino que está quedando totalmente claro de que hay un sueño que viene de parte de Dios.
Ok, pero no nos podemos quedar allí. No nos podemos quedar ahí porque es donde, a continuación, es donde viene la hecatombe, el problema, el conflicto. Y para mí, el punto de quiebre en desgracia de muchos soñadores de sueños. Y es que creen que todos los sueños vienen de parte de Dios. Y esto es extremadamente peligroso. Si tú aprendes a diferenciar el sueño de Dios, el sueño del enemigo y el sueño que produce tu carne, ya tienes media habilidad desarrollada para comprender lo que sueñas. Así que muy atento. Ok, vamos con lo segundo. El sueño que viene de parte del enemigo. Vamos a analizar una cita bastante interesante. Ok. Ese que sí dice Jeremías. que viene de parte del enemigo. Perdón. ¿Sí, verdad? Sí, sueño de parte del enemigo. Sí, claro. Sueño Gracias. de parte del enemigo. Ok, ya le voy a explicar el concepto. Jeremías capítulo 23, verso 25. Apunte esa cita allí. Ponga sueño del enemigo, Jeremías capítulo 23, verso 25. Ok. Quiero explicar lo siguiente antes de entrar a leer la cita y quiero hacer esa aclaración allí. Escúchenme muy bien, por favor. Cuando se habla sueños del enemigo, si nosotros no aclaramos esto, puede prestarse para confusión. Porque si entendemos que existen millones de personas alrededor del mundo entero y que estas, a ser un espíritu que está dentro de un cuerpo, tiene la garantía de tener estas experiencias naturales, estas experiencias espirituales de manera natural. Es decir, casi todo el mundo sueña. Ahora bien, si yo no aclaro que cuando hablo de sueños del enemigo, no me estoy refiriendo a que Satán es el único agente exclusivo de maldad que tiene la capacidad de poner sueños erróneos, de confusión, malignos en la gente, sino que yo estoy hablando es de todo un conglomerado, grupo de demonios, donde su única especialidad es tratar con sueños. Porque el reino de las tinieblas, para poder sobrevivir hasta el día de hoy con el impacto que sufrió en la cruz del Calvario, hay una sola razón, y es que es extremadamente organizado. Tanto al punto de que tiene un grupo bastante considerable de demonios que lo único que ellos atacan o trabajan son el área de los sueños. No hacen más nada. El área de los sueños. Entonces, cuando se habla del término sueños del enemigo, no se está hablando de sueños que pone Satanás. No se está hablando solamente de eso. Se está hablando de sueños que pone esa estructura demoníaca alrededor del mundo, que son muchos, que por lo general todo gobernador, los gobernadores están a cargo de barrios, de lo que habla Efesios capítulo 6, verso 12, gobernadores, potestades, principados. Los gobernadores están a cargo de barrios y estos están a cargo de huestes espirituales de maldad, que la palabra huestes se entiende como ejército. Es decir, lo que quiero decir es que en todos los barrios, en todas las calles, a menos que un cristiano tenga liberada esa atmósfera, en todas las calles hay demonios especializados en tratar con sueños. Y ellos no van a recorrer el mundo a ver quién se encuentra por ahí soñando, no. 2 o 3 demonios, quizás más o menos especializados en atacar sueños, tienen una calle en un barrio, pero otros 2 o 3 demonios especializados también en atacar sueños tienen otra calle, y así se dividen todo un barrio. Porque recuerde que lo que vino de allá fue la tercera población de Los Ángeles, y la tercera población de Los Ángeles al día de hoy cuatriplica la población humana.
y si le añadimos algunas habilidades y capacidades como el desplegarse y moverse muy rápido, porque son agentes espirituales que no están golpeados, no están limitados por las leyes físicas naturales de este plano como el tiempo, la materia, el espacio, estamos en una desventaja considerable porque un solo demonio en una calle con esta especialidad puede visitar todas las mentes de las personas que están en esa calle de manera muy rápida. Ok, entonces creo que quedó bastante claro a qué llamamos nosotros como escuela profética sueños del enemigo. No es que Satán sea omnipresente y viaje por todo el mundo y le vaya poniendo sueños a todos. No. De hecho, ese señor no tiene la necesidad de moverse hoy en día, ya tiene un sistema creado. Más bien, cuando hablamos de sueño del enemigo, es un gran grupo de demonios que está muy organizado, que se dedica única y exclusivamente a eso. Ok. Entonces, sueños del enemigo. Jeremías capítulo 23, verso 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Ok. Si nosotros no hacemos un estudio, no encontraremos nada aquí. Pero si hacemos un estudio, encontraremos algo bastante interesante, y es lo siguiente. Nótese cómo dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira. Ahí está. Esa es la palabra clave, mentira. Ok. Pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. El diablo, Satán. Ok. Y Satán no es el único ser del reino de las tinieblas que miente. Todos están confabulados con la mentira. Ahora bien, aquí dice, yo he oído que hay profetas que dicen, soñé, soñé, pero esto es mentira. Ok, si el padre de la mentira es Satán y se entiende que el que practica las cosas contrarias a Dios ya tiene un padre que es Satán, por simple lógica, nosotros podemos entender entonces que hay un sueño que viene de parte de la organización de las tinieblas y que tiene una esencia, y es una esencia enlodada con mentira. Y si hay una esencia enlodada con mentira, hay alguien detrás de esa esencia. Satán. Entonces, bíblicamente, nosotros podemos entender que hay un tipo de sueño que viene de parte del enemigo. Ya yo le expliqué el concepto de enemigo. Hay un tipo de sueño que viene de parte de demonios. Por eso es extremadamente importante este tipo de estudio, para que los profetas de este tiempo, que los profetas de este tiempo mayormente son profetas soñadores de sueño. Eso está en Números capítulo 12, verso 6. Ok. No se crean todo sueño que tienen, sino que aprendan a establecer unos filtros para saber si esos sueños son de Dios o no. Porque, créanme, esta organización demoníaca que trabaja con los sueños no estará interesado en ponerle sueños de confusión a la gente que ya ellos tienen agarrados. Ellos estarán interesados en ponerle sueños de confusión y mentira a la gente que le sirve a Dios. ¿A quién se refería el texto? Profetas. Profetas a alguien que sirve a Dios. Al día de hoy nosotros podemos entender que esto podría aplicar fácilmente a pastores, líderes, intercesores, etcétera. Etcétera. Este texto lo que hace es reclamar la ignorancia de los siervos de Dios. Este texto lo que hace es reclamar la ignorancia. Porque es que la iglesia siempre va a tener un problema, no es con la unción. Unción hay. Lo que no hay es conocimiento. El pueblo perece por falta de eso.
No es por falta de unción, de poder, no es por falta de manifestación, no es por falta de milagro, es por falta de conocimiento. ¿Bien? Entonces, es evidente aquí que hay un sueño que viene de parte del enemigo. ¿Sí? Está totalmente claro. Ok. Escuche cómo dice ahora Jeremías, capítulo 29, verso 8. Apunte esa cita también. Jeremías, capítulo 29, verso 8. Y estas son las citas que se aprenden los que les gusta atacar el tema de los sueños. Pero ellos no entienden. Están cegados por el odio y la rencilla. Jeremías capítulo 20, verso 29, perdón, verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen. Ojo con la palabra engañen. Ya usted sabe quién está detrás también de un engaño. Ok. No engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es que Dios no envíe profetas con sueños. Es que la expresión está diciendo no se engañen, no se dejen engañar. Es decir, pongan un filtro, no se dejen engañar. Para que haya un engaño, alguien se tiene que dejar engañar. Y lo contrario a esto es que no te dejes engañar. Y para que no te dejes engañar, tienes que aprender a establecer filtros en base al conocimiento. ¿Vive? Entonces, si hay engaño, hay una esencia maligna operando en sueños. Entonces, es totalmente claro. Creo que no hay margen de discusión. Creo que no lo hay, que existe un tipo de sueño que viene de parte del enemigo. Que cuando se habla de parte del enemigo es de toda una organización de demonios que ataca el área de los sueños. Ok, estamos totalmente claros, ¿cierto? Ok. Ahora vamos al tercer punto y son los sueños que produce nuestra propia carne. Algunos estudiosos de este tipo de tema también le llaman sueños almáticos, o sea, sueños creados por el alma. Yo difiero sobre eso porque aunque para mí el alma tiene memoria, como la tiene el espíritu y el cuerpo, los sueños de parte de Dios se producen en el espíritu. Los sueños de parte de las tinieblas y de parte de la carne se producen en el cerebro. En el cerebro. ¿Por qué? Porque la herramienta o la materia prima que utiliza este mecanismo para orquestar los sueños son los pensamientos. Y los pensamientos están formados por información, están conformados, perdón, por información. Entonces, cuando hablamos de sueños que son producidos por la carne, mayormente, o el ejemplo que nosotros podemos emplear aquí es, a modo práctico, cuando una persona vive viendo películas de terror, le gusta estas escenas, le gusta este tipo de películas, ¿con qué cree usted que puede terminar soñando? Con cosas de terror. Pongamos otro ejemplo más práctico. Un hombre está obsesionado con una mujer o una mujer con un hombre y se viven escribiendo todo el día y el hombre dedica una cantidad de fuerza mental pensando en la chica todo el tiempo. ¿Con qué cree usted que va a terminar soñando? Probablemente con esa chica.
Entonces, a este tipo de sueños se le conoce como sueños de la carne. Si le quieren llamar sueño almático, pues yo no tengo ningún inconveniente, pero yo le digo que la carne porque los produce, se producen gracias a la información crea patrones de pensamiento y los pensamientos son utilizados como materia prima por el cerebro para procesar esto porque entiende que el pensar en eso libera dopamina en ti y entonces en la noche como entras en un estado de relajación, el cerebro empieza a proyectarte eso para que estés más tranquilo y estés relajado en la etapa del sueño. Ok, hay una cita que nos puede ayudar a nosotros y es Eclesiastés. Vamos a analizarla por aquí. Eclesiastés, capítulo 5, verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. De la mucha ocupación viene el sueño. Aquí podemos obtener una exégesis de esa enseñanza. De la mucha ocupación viene el sueño. Cualquiera pensaría que está hablando solo de que si trabajas mucho estás cansado y te vas a dormir. De la mucha ocupación viene el sueño. Ok, ¿y qué tal si analizamos esta cita? ¿Qué tal si analizamos esto? De lo que habla tu boca se llena tu vientre. Eso es un proverbio también. Es decir, de lo que tú hablas, eso atraes. Ahora bien, de las muchas ocupaciones que tú tienes en el día, es bastante probable que eso termine soñando. De las muchas ocupaciones que tú tienes en el día, es bastante probable que de eso termines soñando. Por eso es que el profeta tiene que aprender a manejar un equilibrio mental al momento de irse a dormir. ¿Sí ven? Al momento de irse a dormir, tiene que apagar el ruido mental. Tiene que aprender a meditar. Tiene que entrar en un estado de relajación mental. El profeta no puede vivir consumiendo todo tipo de cosas. El profeta tiene que tratar de mantener su mente lo más desocupada de información inservible para que ese espacio todo el tiempo esté liberado para recibir mensajes que vienen de parte de Dios. Ok. Entonces, amados del Señor, en conclusión, existen tres tipos de sueños. El que viene de Dios, el que pone el enemigo y el que produce nuestra propia carne. Ahora bien, esto es un tema que yo lo he estudiado y he llegado a la conclusión por las experiencias y por lo que escucho, las entrevistas, de que es así. Pero es un estudio que se le está presentando a ustedes con un peso, tanto al punto que este estudio puede tener alrededor de 1800 años. Hombres con posiciones filosóficas, teológicas bastante serias, como Agustín de Hipona, por ejemplo, pasaron por aquí y llegaron a la conclusión de que verdaderamente, bíblicamente, Orígenes de Alejandría tenía la razón de que existen tres tipos de sueño. Ahora, suena lógico, suena porque nosotros somos seres tripartitos, bíblicamente. Según algunos otros conceptos, no, pero puede que suene bastante lógico el número 3 en todo esto. Ok. En conclusión, con esta primera clase, amados del Señor, los sueños pueden llegar a ser un canal de comunicación y existen tres tipos de sueños. Tarea: estructure usted su estudio referente a lo que hemos hablado. Desde qué son los sueños hasta los tipos de sueños.
y eso trate usted como de enseñarlo. Póngase en el espejo o póngase en un lugar y haga usted de cuenta que le está enseñando eso a otro. ¿Por qué, pastor? Porque la mejor forma de nosotros aprender algo, recepcionar algo, es cuando nosotros enseñamos. Cuando nosotros enseñamos. Para mí es muy importante que a usted le quede mucha de esa información grabada en su mente, porque la vamos a necesitar más adelante para ver un poco más claro. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios, si te está poniendo un sueño a ti, porque sabe que tienes la capacidad de entenderlo. Ahora bien, el problema es, pastor, ¿y por qué no lo entiendo? Príncipe, princesa de Dios, porque lamentablemente no se está enseñando esto en la iglesia. Y la verdad, que además de ser Cristo, también es la Biblia, la verdad nos hace libre. La verdad nos ayuda a entender las cosas. Entonces, cuando tú no sabes algo, caminas como si tuviera los ojos nublados, cerrados. Por más que te esfuerces para avanzar, tienes la vista opacada. Entonces vas a necesitar toda esta información para lo que viene más adelante. Amados del Señor, hemos llegado al final de la clase. Quiero saber, por favor, si usted tiene alguna pregunta dentro de lo que hemos hablado, usted puede levantar su manito virtual allá y tiene el uso de la palabra. Leslie Caldera, Dios le bendiga de manera abundante y especial. Ministra, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, bendiciones. Yo tengo una pregunta. No sé, ¿verdad? Si considera contestarla en este momento o más adelante. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el profeta soñador de sueños y aquel que tiene revelación a través de sueños? Ok, no. La atención de ustedes es personalizada y ustedes deben de aprovecharlo. Vamos a responder por aquí enseguida. En la diferencia entre el profeta soñador de sueños y aquel que tiene revelación a través de los sueños es bastante simple. El profeta soñador de sueños posee un ministerio profético y la línea como recibe el mensaje profético son los sueños. Esa es la definición de eso. Ahora, quien tiene revelación, la revelación se tiene a través de la búsqueda. Se llama, la expresión revelación se utiliza cuando alguien está en una búsqueda espiritual, en oración, en ayuno, pidiéndole a Dios la respuesta de algo. Cuando Dios da esa respuesta a lo que tú estás orando en ese momento, o por lo que tú estás intercediendo, ayunando, ya sea que la recibas en sueño, ya sea que la recibas en visión, ya sea que recibas esa respuesta en voz audible, eso se llama revelación. La revelación tiene que ver con tu búsqueda, más el ser profeta soñador de sueños no está condicionado a que la persona busque. Simplemente, como ya tiene el llamado, a él le envían la información. Eso sería como una diferencia bastante básica. No sé si me hice entender. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, gracias a ti. Muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, amados del Señor? Pastor, ay, perdón, no levanté la mano. Ay, Dios mío. Tranquila, tiene el uso de la palabra, Esmeralda. Pastor, entonces, ¿cómo sabe uno la diferencia cuando el Señor comienza a revelarte cosas por sueños y cuando tienes un llamado de profeta? O sea, ¿hay una línea delgada ahí o no sé si me explico? No, tranquila, no te preocupes. Entiendo claramente lo que estás hablando. Ok, bueno, cuando nosotros hablamos de un profeta soñador de sueños, porque existen 5 tipos de profetas: profeta maestro, profeta intérprete, profeta escriba, profeta vidente y profeta soñador de sueños. Todos 5 están en la Biblia y eso lo vamos a ver más adelante. Ok,
Cuando hablamos de profeta soñador de sueños, hablamos de que es una persona que recibe un mensaje profético en pasado, presente o futuro, y que por lo general tiene que ver siempre con otras personas. La información que recibe tiene que ver siempre con otras personas. ¿Sí ve? Cuando un sueño viene de parte de Dios a un profeta, estos sueños tienen que ver por lo general con otra persona. Ahora bien, cuando los sueños que yo estoy teniendo solamente me involucran es a mí, son sueños que tienen que ver todo el tiempo conmigo, fácilmente se puede concluir de que esos sueños no ameritan, no califican para definir a alguien que tiene un ministerio profético a través de los sueños. Simplemente, como cualquier persona más si es un hijo de Dios, está expuesto a tener este tipo de experiencias, que yo diría en un 70, quizás me atrevería a decir un 80% de los sueños que los hijos de Dios tienen, solamente un 20% son sueños de parte de Dios. El restante son sueños del enemigo y mayormente de la carne, porque la gente no sabe que todo lo que ve, todo lo que escucha y todo lo que hace infiere en lo que sueña en la noche. Escuche esto. Tanto al punto que en la Biblia se dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nosotros siempre hemos concluido que eso es porque si Cristo viene, no te encuentre enojado. ¿No? Hay una hormona conocida como el cortisol, que esta tiene la capacidad de desatar el estrés en una persona. Ahora, cuando alguien está enojado, hay una segregación exagerada de esta hormona. Si esa persona se acuesta así, ¿qué tipo de sueño va a tener? Va a tener un sueño de carne. ¿Por qué? Porque está gobernado por una emoción. Y la emoción tiene que ver con el alma. Y el alma está conectada y ligada a la carne. Mas el espíritu está ligado a Dios. ¿Sí ves? Entonces nosotros ahí podemos ir marcando una diferencia. Yo sé que hay muchas preguntas, pero estoy completamente seguro de que a medida que vayamos avanzando, se vaya entendiendo mucho. Que aquí vamos a hablar de todo. Sueños proféticos, sueños lúcidos, sueños premonitorios, de todo vamos a hablar un poquito. Muchas gracias, Esmeralda, por tu pregunta. Profeta Juan Arias, bendiciones. ¿Tiene usted alguna pregunta, Bendiciones, sugerencia, pastor. comentario? Sí, gracias. Sí, una pregunta. La pregunta es con que algunos sueños, no sé si debería ser así de parte de Dios, los sueños que son de parte de Dios siempre van acompañados de una emoción o esa percepción de emoción y a la vez de una palabra, de algún versículo acompañado también. Entonces, por ejemplo, es que me ha pasado que he soñado con, por ejemplo, una persona que está triste, entonces a la vez el Señor me pone un versículo para esa persona y a la vez siento lo que esa persona está sintiendo, ¿no? Pues precisamente la veo, por ejemplo, veo un desierto, veo a la persona, veo un desierto y a la vez veo el versículo y a la vez, pues ya como estoy sintiendo precisamente lo que está pasando con la persona. Entonces, es muy claro. Necesito, digamos, en ese momento como mucha, de alguna manera, interpretación, porque es muy claro, ¿no? Pero no sé si todos deberían ser así, todos los que provienen de Dios, o es uno de las maneras, mil y una maneras. Sería como mi pregunta. Digamos que no todos han sido así, todos los sueños, pero sí he tenido varios así. Incluso en mi llamado, mi visión, en la visión que él me dio, me la dio así, por ejemplo. Ok, muy buena pregunta y esto es bonito porque estas preguntas nos ayudan a aclararle cosas también a los demás y aquí no se pierde nada dentro de este curso. Qué bueno, qué bendición. Bueno, definitivamente cuando alguien tiene un ministerio profético, el profeta el profeta es un alma altamente emocional, por eso es que el profeta hay que cuidarlo mucho en las congregaciones y por eso es que el profeta fácilmente se hiere cuando alguien
no entienden su ministerio, cuando se levantan en contra del ministerio del profeta. Él se hiere fácilmente porque es un alma muy emocional. Tiene que ser así. Es un alma que tiene a flor de piel las emociones, y Dios lo hizo así para que pudiera tener la sensibilidad de percibir muchas cosas en el mundo espiritual. Por eso que ellos tienen que ser muy cuidados por nosotros, los pastores. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros analizamos el paneo bíblico, en varias situaciones Dios trató con profetas, haciéndoles entender o haciéndoles sentir lo que el pueblo iba a sentir o lo que él estaba sintiendo. O sea, es natural para el profeta sentir lo que la otra persona siente. Es una de las características del espíritu del profeta, sentir lo que el otro siente. Entonces, esa es una característica definitivamente cuando alguien tiene un llamado. Ahora, respondiendo a la pregunta si los sueños van acompañados de emociones, por supuesto que sí, claro que sí. Y lo vemos un claro ejemplo donde el rey Nabucodonosor, después de tener un sueño, estaba espantado, tenía miedo, y el miedo, el espanto tiene que ver, es un tipo de emoción negativa. Entonces sí está acompañado muchas veces de emociones, y otro ejemplo que vemos son las pesadillas. Las pesadillas están acompañadas de emociones. Las pesadillas son un sueño también, de las cuales nosotros vamos a estar hablando. Entonces sí se puede dar eso. Y muchas veces las emociones, la emoción que está acompañando un sueño nos ayuda a comprender el sueño. Por poner un ejemplo, yo sueño recogiendo moneda, pero cuando me despierto me siento triste. Pero ¿por qué me siento así? Ojo, que el sueño te está diciendo, si le cuentas el sueño a cualquiera, te va a decir, eso es bendición porque estabas recogiendo moneda. Pero hay algo que está dentro de ti que no entiende porque te sientes triste. Y de hecho, desde que te despertaste te sientes triste. Ojo, que hay una emoción que vino acompañada de ese sueño. Es bastante probable que la interpretación del sueño no tenga nada que ver con bendición, aunque aparezca recogiendo dinero. ¿Por qué? Porque hay una emoción. Y entonces las emociones son muy importantes en los sueños. Y sí tiene que ver mucho cuando nosotros las tenemos, por supuesto que sí. Tanto cuando se tiene un sueño, como cuando Dios nos permite sentir lo que la otra persona siente. Así sucede también cuando a usted le están contando un sueño. A mí me sucede mucho que cuando alguien me está contando un sueño, siento la emoción que acompaña ese sueño. Siento la emoción, tanto al punto que cuando es una interpretación acertada la que doy, siento la emoción en mi espíritu que la interpretación es correcta. Pero cuando no fluye la interpretación y le digo a la persona, te voy a hablar desde la experiencia, esta no es la interpretación, deberías de darme tiempo, te hablo desde la experiencia, mi espíritu queda intranquilo. Y ve, entonces las emociones en torno a los sueños van muy enlazadas, y también está muy enlazada con el ministerio profético. Claro que sí, así es, profeta Juan Arias. Muchas gracias. Pastor, perdóname, y lo del versículo, si normalmente viene acompañado de un versículo. O sea, de una vez es que me ha pasado con versículo, o sea, eso más un versículo adicional para esa persona de una vez, o una historia incluso, me ha pasado. O sea, digamos la Sí, historia, ¿sí? No sé, el milagro del cojo del paralítico, algo así, completo. O un versículo sí, específico. Ujú. correcto, claro que sí. Dice la escritura que la palabra es útil para enseñar, redarguir, exhortar. Entonces, si la palabra es útil para todo esto, y los sueños también son usados para enseñar, redarguir, exhortar, aconsejar, muchas veces entonces la palabra es propicia para respaldar
el sueño o la interpretación del sueño. Por supuesto que sí se puede dar. De hecho, cuando un sueño viene de parte de Dios, y este es uno de los filtros de los cuales vamos a estar hablando y profundizando más adelante, cuando un sueño viene de parte de Dios, el sueño nunca va a contradecir lo que está escrito. Al contrario, siempre tendrá una base de lo que está escrito, ya sea un versículo como lo planteas, una historia o un principio, una enseñanza, siempre tendrá una base. Eso es uno de los filtros que nosotros aplicamos para identificar un sueño que viene de parte de Dios. Por supuesto, así es, profeta. Muchas gracias. A ti, gracias. Con gusto. Esmeralda, veo que levantaste nuevamente la mano, tienes el uso de la palabra. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Es posible que existan los pastores profetas? Ok, Esmeralda, muy buena pregunta. De hecho, pueden existir. Bueno, vamos a partir para explicarlo de esta manera. Existen 5 ministerios, que yo los llamo ministerios primarios o ministerios evangelísticos, si se puede emplear así. El tema es que existen más ministerios, porque el concepto de ministerio es distinto al que nosotros creemos, pero no vamos a entrar ahí. Existen 5 ministerios. Y una persona no solo puede que tenga el ministerio pastoral, sino que puede que también tenga el ministerio evangelístico. Puede que también tenga el ministerio de maestro. Así también un pastor puede que además tenga el ministerio profético. Lo que digo es que una persona puede tener 1, 2, 3 ministerios, no hay ningún inconveniente. Yo creo que Dios siempre va a añadir más a la gente que más trabaja y más sirve. Es un principio bíblico. Dice la Escritura que fueron entregados talentos a unos 5, 3, 2, 1, y dice que algunos pusieron a producir los talentos y el que le dieron uno lo enterró. Y luego, cuando vinieron a buscar la ganancia de esto, al que no había puesto a producir el talento se lo quitaron y se lo entregaron al que más había puesto a producir talento, el que más había ganado. Entonces, esto a nosotros nos hace entender una verdad bíblica, y es que muchas personas Dios las llama, les da para que trabajen en un ministerio, les da, pero no lo hacen, aunque cueste creerlo porque tenemos la conmovisión de que las cosas son irrevocables, aunque cueste creerlo, ese ministerio le será quitado y le será entregado muchas veces a aquel que está sirviendo como diácono, pero que está orando para que el Señor lo haga profeta. O aquel que es pastor, pero le gustaría también tener la fluidez para predicar en campañas. ¿Y ve? Porque aquí lo que sí he entendido yo es que Dios no está buscando solo gente preparada, sino gente dispuesta para Él prepararla. Entonces, mientras que la persona se disponga, puede que sea pastor y puede que sea profeta. Eso es una cosa, tener 2 ministerios, pastor y profeta. Y otra cosa es ser un pastor profético. Puede ser que tenga el ministerio pastoral y tenga un don profético, porque el ministerio profético es uno y el don profético es otro. ¿Sí ven? Son cosas totalmente distintas, don y ministerio. Vamos a seguir esta conversación. Si te parece, la podemos seguir, o si se te quedó claro, excelente. En caso de que no, la podemos seguir vía WhatsApp. Amados del Señor, hemos llegado al final de la clase por esta noche. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo lunes. Vamos a orar antes de salir, amados del Señor. Padre, te damos toda alabanza, toda gloria y toda exaltación. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Dios. Tu Espíritu Santo ha sido propicio para reunirnos y también para hablarnos, para enseñarnos, Dios. Y agradecemos por eso, Dios. Padre, la vida de cada uno, Señor, de las personas que están aquí convocadas, Padre amado, Señor, es presentada delante de ti para que sea usted, Padre amado, protegiendo, guardando y bendiciéndole a cada uno de ellos, Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, Padre amado,
por permitirnos enseñar tu palabra esta noche. Y te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea propicio para tratar con el corazón y la mente de cada uno de ellos. Y ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, puedan empezar, Señor, a tener claridad y entendimiento en torno a lo que sueñan, Dios. Padre, oramos, Señor, para que toda retalación y respuesta de las tinieblas, Señor, quede sin poder y sin autoridad. Señor, haznos invisible donde no nos puedan encontrar y borra todo rastro de nosotros en el mundo espiritual, Padre amado. Escóndenos en lo reservado de tu morada, no solamente a nosotros, sino a toda la familia representada aquí, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amados del Señor, quiero hacer una aclaración para aquellas personas que realizaron abono. Una persona que me dijo que en los próximos días iba a realizar un abono. Recuerde que los enlaces de pago, de siembra de nuestra escuela profética cambiaron y es bastante probable, si usted no los actualiza, no los pide, que esos recursos no lleguen a nuestras manos. Amados del Señor, Dios me les continúe bendiciendo de manera abundante y especial. Muy buenas noches, fuerte abrazo, cuídense mucho. Bye, bye, bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga, pastor, cuídese. Dios te bendiga. Amén.